Son las 4 de la tarde con 36 minutos. Vamos a iniciar esta otra parte del programa, nada más que antes, pues atender a algunas personas que nos hablan. Concepción García, que nos envía saludos. Merchol Pérez García, que nos felicita por el programa a fondo, por el profesionalismo. Leticia de la Cruz Alvarado también nos saluda. Javier Hernández, Damita López también nos envía bendiciones. Guadalupe Martínez, qué bonito el programa. Y el galán de al lado, muy bueno todo el programa. Supongo que se debe referir a Juan Pablo. Marta, no creo que ahora. Marta Beatriz Rosas les envía saludos. Javier Alejandro Ruiz Jiménez también nos saluda. Javier Alejandro Ruiz Jiménez. José Dolores Góngora Alonso también dice que nos escucha desde Mérida, Yucatán. Bien, pues vamos a meternos en el tema. Tabasco ha sido una tierra de grandes periodistas que incluso han destacado a nivel nacional, y Tabasco ha tenido una cantidad excepcional, además de publicaciones. De repente tenemos Quijotes de la pluma y también empresarios del ejercicio escribidor. Tenemos apóstoles, pero también mercenarios del periodismo, y claro, también hemos tenido patriotas de la pluma. El tema, no me cabe la menor duda, es harto interesante y polémico, y para irnos a fondo he invitado a dos periodistas con historia y legado. Pueden ustedes estar de acuerdo con ellos o no, como conmigo, como con cualquiera que se le ocurra opinar o escribir. Hay quienes están de acuerdo con uno, hay quienes no están de acuerdo con uno. Son los conocidos periodistas Jorge Alberto Javier Quero, de una familia de periodistas, hoy frente al diario más añejo de Tabasco, Rumbo Nuevo, que acaba de cumplir 79 años de estarse publicando. Jorge, bienvenido, me da mucho gusto recibirte. Te había tenido a larga distancia porque por la cuestión de la pandemia, los programas que habíamos hecho, no habías venido aquí a cabina. Bienvenido. Muchas gracias, Chuy, por la invitación, y con mucho gusto estamos aquí para poder dialogar y platicar. Y bueno, también está aquí con nosotros Edwin Macario, columnista en diversos diarios, periodista con amplia trayectoria, también estuvo ahí en Rumbo Nuevo como director. ¿No estuviste en...? No, director no, él es el 10º director. No, pero no director general, sino... Columnista. Como columnista. Nada más. Tú estuviste director en... Diario de Tabasco. El Diario de Tabasco, por supuesto. Yo sabía que en algún diario había estado como director del Diario de Tabasco. Efectivamente, ahorita no vamos a meter a eso precisamente. Bueno, pues el caso es que primero fue el testimonio escrito. No existía la radio, no existía la televisión. El sitio de tabascosoy.com de Landia Aguilar para Fox señala que Tabasco cuenta con poca información sobre sus antecedentes periodísticos, que se abrieron y cerraron medios de los cuales no existen antecedentes o noticia. A finales del siglo XIX, Arcadio Centella y Manuel Sánchez Mármol iniciaron el periodismo en Tabasco. En 1865 divulgaron en Tabasco el periódico El Disidente. Durante muchos años, Sánchez Mármol vivió en Mérida, la capital de Yucatán. Justo aquí nació su carrera periodística, que después se habría de consolidar en Tabasco. En enero de 1895 funda el periódico El Arco Iris. Ustedes, ¿qué podrían señalar como el testimonio periodístico más antiguo de Tabasco, Jorge Edwin? Bueno, ahí, y tienes razón, las fuentes que estás consultando es un poco difícil, porque aparte de que se tardó en consolidar alguna publicación, hay que recordar que Tabasco era un lugar aislado del resto del país, no nada más de Mérida. Para llegar a Mérida también era una odisea. Y bueno, estás mencionando a Sánchez Mármol, por ejemplo, eso fue en el siglo XIX, una gente que hizo una carrera más que nada periodística literaria. 1860. Sí, son gentes que por ahí anda todavía sus nombres y no se opacan ante su grandeza. Fueron gente muy importante. Pero yo creo... decir que son los pioneros? Sí, claro, de alguna manera tuvieron que ser pioneros, porque si tú recorres también un poco la historia, el verdadero periodismo, y sobre todo político,
se da con el nacimiento de la Revolución Mexicana. Acuérdate que Francisco I. Madero pasa a ser el candidato y presidente más atacado y criticado. Claro que se decía en ese momento, decía Madero que era atacado por las gentes de don Porfirio Díaz, pero realmente ahí nace un periodismo social, político y combativo, porque también ahí estuvieron los Flores Magón y toda esa camada de gente talentosa de Guadalupe Posadas, que aunque no hacía caricatura, pasó a hacer caricatura, dibujo y una historia artística muy, muy interesante, pero fueron los medios para combatir en la Revolución Mexicana. Yo creo, salvo la opinión de los radioescuchas y de ustedes, ahí yo creo que nace un verdadero periodismo combativo y social, porque si vamos a hablar de periodismo, bueno, pues nos tenemos que ir hasta la Edad Media. En la época de cualquier rey, acuérdate que el imperio, más de 1000 años tiene el Imperio Británico, y la manera de hacer periodismo es como después se utilizó. Eso era un poco más en España, pero cuando empezaron a hacer escribían lo que después en la época del oeste se llamaban como buscar al asesino, ¿no? Escribían las noticias, las leyes que se habían modificado, y la ponían en la plaza en un tronco alto, y donde todo el mundo pasara a poder leerla y platicarla. Pero también se daba un problema, que en aquella época pocos sabían leer y escribir, y los juglares, bueno, desde época de Alfonso X el Sabio, que el juglar de clerecía, que fue el estar pasando de boca en boca los acontecimientos, y que se hicieron juglares porque de alguna manera en las fiestas, al lugar de Chicochila crisis, salió un juglar a decir qué es lo que estaba pasando en ese momento en todo el imperio. Pero eso ya tiene muchísimos años. Ya nosotros nos tocó, no tanto en Tabasco por la situación geográfica que teníamos, pero desde esa parte, yo el otro día estaba platicando en un discurso que, por ejemplo, mis abuelos, mis tíos abuelos, don Rosendo Taracena, mi propio abuelo materno, el otro que tenía doña Robustiana, tiene doña Robustiana una niña casadera más linda que una mañana en tiempos de primavera, pero son del negro melenudo, pero son de la época de Benito Juárez. Y yo a todas esas gentes las conocí cuando murieron a los 95, todavía tuvimos suerte de conocerlas. Ahí empieza un periodismo cultural muy interesante. Sí, todo esto es muy... Fíjate que ahorita que hablabas de eso, en alguna ocasión tuve la oportunidad de ver algún pueblillo de Italia, 2, 3 pueblillos de estos que tienen sus viñedos y estas cosas y sus bodegas, que son... Y te das a la tarea de recorrerlo, porque son medievales, ¿no? Y son pintorescos, son muy bonitos. Y se acababa de morir alguien, entonces te ves en las puertas de la entrada de la casa, se comunica a familiares y amigos de tal por cual que falleció tal día a tal hora, que los rezos están llevando efecto todas las tardes, o sea, lo que hacemos aquí en Telereportaje, pero allá lo utilizan poniendo un letrero frente a su casa. Luego me fui a otra casa y tenía un anuncio, ¿no? Se venden no sé qué, se venden botellas vacías para uso de... Y así cada casa tenía como un anuncio diferente de cosas que ofrecía o de situaciones que se vivían. Se me hizo muy simpático, yo no había visto eso nunca antes, ¿no? En algún pueblo, en alguna casa. Pero vamos a continuar con esto, Edwin. Ya estaban diciendo de que en la revolución ciertamente se hace un periodismo donde el periodista es un luchador. Después se transforma el periodismo y ya nada más es un medio. Es un medio que sí sigue luchando por las causas, pero ya no es un activo revolucionario como en la revolución. Pero de aquí en Tabasco el periodismo se inicia con Argos. Cuando llega la imprenta en 1825,
el primer uso de la imprenta, además de hacer una obra religiosa que se imprimió, surgió el periódico Argo, que lo hacían caminando en la guerra. En los primeros tiempos es el primer periódico que da cuenta Santa María en su libro, que termina en 1935, haciendo fichas. Entonces, el periodismo nace aquí con Argos. No en forma imparcial, sino nace partidista. Partidista. No nace ni bueno, no sé si objetivo, pero no ni imparcial, ni equilibrado, ni ese tipo de cosas. Nace porque él, traía un fin. Y pero un fin ideológico. Exactamente. No había el fin de servir a un gobierno, no había el hecho de que el periódico vaya a servir, a adular y a todo a un gobierno. Era un fin ideológico. Así se hizo la revolución. Pero estaba de frente del gobierno, no adulaba, atacaba porque ese era el enemigo común. El enemigo de la sociedad, el enemigo del pueblo. Y así surge. Santa María hace una reseña ya, fichas de periódicos desde 1825 que nació Argos, en ese tiempo, hasta 1935 en que termina el guerrillerismo. Y ya termina ahí la obra de Francisco. Tenemos un vacío de la historia desde ese tiempo hasta acá, que no ha habido un trabajo consistente que reúna, como se dice, tantos medios que han desaparecido. Incluso en el tiempo del guerrillerismo eran pocos los periódicos que habían, estaban los periódicos que servían al guerrillerismo, estaban ahí, entre ellos estaba el periódico Redención, que tuvo varios directores, entre ellos el director el hijo del Garabato, que después hizo el Garabato cuando terminó el guerrillerismo, don Trinidad Malpica. Sí. Entonces, ese periodismo, en ese tiempo de Garrido, existían esos periódicos. Después hay un vacío que, como ya no escribe Santa María, es cuando empiezan a aparecer de nuevo los periódicos. Y en 1943 aparece el Rumbo Nuevo. En ese tiempo que aparece el Rumbo Nuevo, había Horto, había otros periódicos, el hijo del Garabato y el Censor. Yo le contaba aquí que cuando nació Rumbo Nuevo, dijo el Censor, o sea, don Chema Bastarzazo, que no debía llamarse Rumbo Nuevo, sino Rumba Vieja, porque no iba a durar nada. El papá de Ferducci. Sí. Que no iba a durar nada. Y ahí está el ejemplo, cuánto tiempo lleva. 10 directores han pasado por Rumbo Nuevo. Hasta actualmente el compañero Quero es el número 10. El número 10. En Rumbo Nuevo. Y en ese tiempo de Rumbo Nuevo, después los periódicos Muere en Tabasco, hoy desaparece, Diario de Tabasco desaparece hasta el 58, que lo trae Madrazo, y ya regresa don Luis C. Márquez, que había sido jefe de talleres de Rumbo Nuevo cuando se inició. El Diario de Tabasco prácticamente es un periódico de Carlos Madrazo. Él lo trae. Realmente, a ver, estamos llegando. Eso es muy importante. Fíjate que cuando estaba de secretario de gobierno ya don Manuel Gurría, y esa es una plática que yo tuve con él, porque en un momento que el otro día estábamos platicando, que aquí en las cabinas de la XCBT le da un infarto al director al fundador de Rumbo. Pero era por teléfono, ¿no? Que lo estaba entrevistando en Fíjate papá. Que hemos tratado. Yo escuché la anécdota contarla a mi papá, que era una entrevista por teléfono y que estaba cuando se empieza a infartar. Y la anécdota escrita no existe, pero es un hecho que al cerrar el Rumbo Nuevo por críticas, que todavía Madrazo nada más era gobernador electo, eso es una cosa importante, no había tomado posición. El gobernador era el general Urrico. Cuando le cierran el periódico, el director busca ayuda, no había quien se la diera, pero da la casualidad que en ese momento comienza en el periodismo radiofónico un hombre como tu padre, que dice, no, vente para acá, aquí lo hacemos. Y a mi papá lo acababa de mandar a correr Madrazo, dijo que se estimaba.
a su carrera, a su vida y a su familia, que se fuera. Claro. Mi papá le contestó, bueno, pues, si él pensaba eso le daba gusto, pero él iba a seguir aquí, y siguió, pues. Al final se reconciliaron. Monseñor Aurelio Lerín, no sé si se acuerdan de un sacerdote chaparrito, él, que era vicario en la catedral, fue el que pues se la hizo de alguna manera de Celestina, ¿no? Fue con Madrazo y iba con mi papá hasta que los reunió, y Madrazo, bueno, pues llegó el momento en que todo lo veía atrás de telereportaje. Chucho, avísale que ya contratado al chamaco Leiva, viene mañana, y Chucho, dile a la gente que vamos ahí a tal lugar. Al puente, acá. Sí, pero pero finales, antes hubo ahí a finales de los 50, no nada más se infarta en la defensa que abre las puertas de los micrófonos, los abre tu papá, dice todo lo que tenía que decir, tenía orden de aprehensión, y cerraron el periódico en ese momento. Bueno, le vino un infarto ya sea por teléfono en vivo, pero al momento de llevarlo al hospital ya llega muerto. Pero no nada más se muere en esos periódicos, se muere el Presente y el ¿se mueren o los matan? Los matan. Pero bueno, ahí nace después ya esta plática que me hice Gurría. Fue tanto el escándalo con el general, porque con el general era subsecretario de gobierno. Entonces, en ese momento ya, como un gobernador electo, don Carlos dice, bueno, hay que solucionar esto, y en una semana abrieron el Rumbo Nuevo, que don Florentino Hernández Bautista era el director administrativo, el otro periódico era de Los Humanos, atrás del Cine Tropical, y el otro era el Diario de Tabasco, que andaba volando por todos lados, no tenía rumbo fijo, y ya estaba aquí el papá de Miguel y de todos los Cantón, Luis C. Márquez, y saben, de golpe, francamente, los tres diarios al mismo tiempo, y con eso vino una tranquilidad después de la muerte del director de Rumbo Nuevo. Claro, yo creo que afortunadamente eso ya pasó, porque si no ahorita todos anduviéramos preocupados. No deja de haber quizás en algún tipo de libertad, en el exceso un poco para aquellos que quieren criticar o para aquellos que quieran reprimir. Pero yo creo que ya en estos momentos gozamos de una libertad verdaderamente extraordinaria, ¿no? Oye, Tabasco es tierra de buenos periodistas, ¿no? Claro, sí, muy buenos. Ahora, ¿cómo distinguimos, a ver, ustedes que tienen tanto tiempo en las lides, cómo se puede distinguir a un buen periodista de un mal periodista? ¿Cuál sería la decodificación de un... Lo clásico que dice Kapuscinski, que un buen periodista es el que es una buena persona. Eso es lo que mundialmente se estima. Pero ¿qué es ser buena persona? Es respetar las leyes, tener respeto. Cuando nació Rumbo Nuevo le decía yo, a que estaba yo platicando antes de entrar, que el periodismo ha sobrevivido Rumbo Nuevo a todos los gobernadores desde 79 Noé de la Flor hasta acá, Santa María, Manuel Bartlett, después el que vino por Manuel Bartlett y todo lo que siguió, gracias a que Rumbo Nuevo nació con el respeto. Y no lo dijo el fundador, apertura, así como en la radio se dio apertura y se apertura, así como en la radio se dio apertura y se ha mantenido una apertura, así en la prensa debe haber esa apertura. Yo y eso es la sobrevivencia de los periódicos. Yo creo más que nada, Erwin, debería haber un equilibrio. Yo creo que ese es el éxito del periodismo. Un equilibrio tanto por la autoridad como por lo que escriben o quieren generar una opinión. Y ahí ya podemos sumar radio, televisión, prensa. La única diferencia que hay en prensa con los demás es que lo escrito está. Esa es la única diferencia. El Rumbo Nuevo, hay crónicas del año de su fundación y del día de su fundación. En la radio, en aquella época no habían los medios de grabación, entonces esa es la diferencia. De mi padre tengo muy pocas grabaciones, y sabes, y las grabaciones que tengo de mi papá, ¿sabes cómo las logramos? De hecho, yo grabé muchos programas míos, ya cuando una vez que falleció mi papá, incluyendo el día que murió mi papá, bueno, no el día que murió, sino el día siguiente que di la noticia. En cassettes, y al lado de, aquí en la misma mesa de trabajo, ahí teníamos la casetera, y picabas para la pausa, picabas para el play, y así se grababan. Muy malas grabaciones. Eso es lo poco que tengo de mi papá.
Y de mi etapa en la XBA, todos los programas que grabé en la XBA, todo el tiempo que estuve ahí, ya yo como director, fue así, de esa manera. Son los testimonios que yo tengo. Hoy puede haber ya un testimonio mayor en los medios electrónicos, pero efectivamente la prensa escrita es la que tiene ahí el testimonio de... Ahora, no se guarda todo, no se tiene todo, Jorge. Fíjate que el único lugar en donde está el primer Rumbo Nuevo es en la biblioteca Martí de la José Martí. Y yo un día hablé con el rector, con Guillermo Narváez, me dice, le voy a meter mano porque le están remodelando y están tratando de componerla. Pero ahí está también el testimonio del Chompipe y de todo ese tipo de periódicos que tienen 50, 60 años. Ahí están. El Alacrán. El Alacrán, claro. Hay Pérez cantidad. Chan, ¿no? Sí. Hay cantidad. Quizás no todos. El de Comalcalco, se me fue ahorita. El Chompipe. El Chompipe De los Jiménez. Pero además te quiero decir que tienen muchísimos años y ahí están los ejemplares. Quizás no sea lo ideal para ver cómo es el periodismo, pero sí para ver cómo está la sociedad y cómo empezó a evolucionar en la libertad de expresión, ¿no? Sí. Y es necesario hacer la historia del periodismo, pero no es tarea de una persona como lo hizo Santa María. Tiene que ser de periodistas, de historiadores, de otra clase de investigadores, de gente que trabaja en lo social para hacer una buena historia del periodismo. Se murió Santa María y se acabó hacer la historia, aunque por ejemplo en Rumbo Nuevo están todos los historiadores que tú quieras ver escribiendo. Las gentes más claras de pensamiento, las gentes más cultas, los maestros más preparados, todos empezaron en Rumbo Nuevo. Todos los exgobernadores, bueno, el fundador fue exgobernador interino. O sea, ahí estuvieron 10 gobernadores escribiendo, de la Flor Casanova, Santa María, etcétera, y grandes escritores de la época, jóvenes como Pellicer, José Carlos Becerra, que se mató muy joven en Brindisi, Italia, pero cantidad de gentes que... y Duarte, escribió y Duarte ahí, y Duarte fue, Andrés y Duarte, aparte que creo que fue el libro, corrígeme, El Niño de la Revolución Mexicana, fue miembro de la Academia de Letras Hispanas en Nueva York, figúrate. Y fue un escritor que hasta que murió estuvo escribiendo. El mejor biógrafo de Martí. Ahí está. También, claro. Ya estamos casi a las 6 de la tarde, así que vamos a hacer una pausa y a regresar para platicar sobre los periodistas tabasqueños que se han distinguido a nivel nacional e incluso algunos a nivel internacional. Ahora volvemos. A fondo. Con Chuy Sevilla.
STP gratis. Con AutoZone. Válido el 21 de noviembre de 2022. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones. A fondo. Con Chuy Sevilla. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Seguimos platicando a fondo con los periodistas Jorge Alberto Javier Quero y Erwin Macario, pero nada más déjenme antes atender algunos de los mensajes que nos llegan. El profesor Amaury Mosqueda Morales dice que felicita a todo el equipo a fondo, que excelente programa. Héctor, a ver, acá está, Salvador López nos saluda, Juan Pablo y un servidor, y nos envía bendiciones. José del Carmen de la Cruz Martínez saluda a la familia Cruz Arias de la Ranchería San Isidro, segunda sección de Nacajuca, que en este momento están escuchando el programa a fondo, que es un bonito programa. Qué bueno, José del Carmen, que se reúna la familia. Landy Aguilar dice: cierto lo de la urgencia de poner orden. Hay que rescatar la ciudad de gente que solo desea hacer su regalada gana, no importando afecten la vida de terceros, y cuando les piden respetar reglamentos se enojan. Es relacionado con mi comentario a fondo de hace un momento. Saludos, Landy. Héctor Valencia Reyes dice que saluda a Erwin, que escucha con atención, que cuando quieran, él habla de periódicos y revistas que ha leído de Tabasco del siglo XIX. Que bueno, sería una buena aportación, Héctor. También dice que puede explicar sobre los periódicos y gacetas del porfiriato, de la revolución y del garridismo con foto y todo. Y desde luego sobre la prensa de los 40 y de los más de 10 periódicos y revistas que había. Y también dice que saluda al maestro Jorge Alberto Javier Quero, que el periódico más crítico de Tabasco en toda su historia fue El Mercurio. Es lo que nos dice Francisco José Ruiz Rangel. Sí. Bueno, ¿quiénes serían? Primero, por ahí trae Erwin los 10 directores que ha tenido el diario Rumbo Nuevo, que es él, el más añejo de todos los diarios, bueno, el que sobrevive, ¿no? A todos. En realidad son 9 porque Rodolfo hubo repetición de Hildo. De Hildo. Después de Manuel Antonio llegó Rodolfo Montiel Hernández, Hildo Gómez Castillo, Ramón Galguera Noverola, Pedro César Ocampo, un buen periodista, Hildo Gómez Castillo que repite, Ramón Mendoza H, cuando Ramón Mendoza H, el gerente era Florentino Hernández Bautista, y después ya sigue Florentino Hernández director, pasa a su hijo Hipólito Hernández, y ya luego viene Jorge Alberto Javier. ¿Desde cuánto tiempo tienes, Alfred? Como 30 años. Y 30 años tienes ya en Rumbo Nuevo. Y el ex procurador de justicia Zurita Oropesa, don Manuel Antonio Zurita Oropesa, tu tío también, fue administrador de Rumbo Nuevo en los 50. Mira, imagínate. En los 50. Desde el 50 al 60. Hay mucha historia, ¿eh? No nada más gobernadores, sino muchos funcionarios públicos, muchos escritores, muchos poetas. Esa combinación de talento en las diferentes disciplinas es extraordinario. ¿Cuál fue el espíritu para crear Rumbo Nuevo? ¿Qué es lo que quería su fundador? Yo creo que la falta de un medio para difundir ideas políticas, para mí es esencial eso. Pero, ¿era el tema político su principal o traía otras cosas ahí? Siento que fue lo esencial y que se sumó a ese esfuerzo el comentario cultural. Había mucha cultura en Tabasco. Si tú estás en Jalapa, en cualquier lado, ves que hay gentes que se llaman como los generales de Alejandro Magno. Sí, que la gente se burla, le ponía su nombre porque la gente de Jalapa leía mucho. Porque no sabían que la gente de Jalapa o de Macuspano, muchas gentes leían mucho. Y estaban los nombres de los clásicos griegos, clásicos romanos, claro. Entonces se junta cultura con la necesidad de alguna difusión política, porque acuérdate que está el problema de Tomás Garrido en ese momento. Sí, también, latente todavía. Está latente.
y se estuvo buscando un medio que pudiera luchar contra eso. ¿El factor Garrido afecta al periodismo en Tabasco, negativo o positivamente? Yo creo que no, sin hablar de periodismo, yo creo que afecta la libertad de expresión en cualquier nivel social en ese momento. Escribir, yo creo que sería terrible. Si tumbaron todos el Cristo Negro, quemaron la catedral ahí que estaba en el Parque Hidalgo y el Santa Cruz. Quemaron todo. Entonces yo creo que era un momento difícil para la libertad de todo ser humano. Esa es una parte, a partir de ese siglo, a partir de ellos, que... Esa sería la parte oscura del gobierno de Tomás Garrido. Como de todo gobierno represor. Como de todo gobierno represor, así es. No hay una libertad total. Bueno, y acabó exiliado, como acabaron todos, entrando Cárdenas. Hay entonces ahí un hueco de participación periodística en el tiempo de Garrido, o el periodismo tabasqueño se traslada a otro lado a ejercer su... Depende. Mira, no hay salida. Un día iba yo con un amigo que ya murió, don Amado Treviño Olivares, que fue una gente que manejó muchos medios, y venía con Francisco Martínez de la Vega. Íbamos a ver a don José Pajés, ¿sí? Y platicamos con él, pero a la salida que nos fuimos a tomar un café a Sambors, me dice: don Paco, tú eres tabasqueño, mírame, ¿quieres ejercer allá el periodismo? No estoy muy entusiasmado por hacerlo. Mira, ser periodista en la provincia mexicana es heroico, es muy difícil, todos se conocen, hay mucho resentimiento, poblaciones chicas. En el DF yo estoy fascinado con ser periodista. Te decía. Sí, nadie te conoce. Te conoce por si sabe leer y escribir, y revisan la revista Siempre, o cualquiera de las que hicieron con el señor Pajés. Pero aquí en Tabasco todo el mundo te conoce. Acuérdate que Montielito escribía en todos los periódicos, en todos. Diario un artículo diferente. Y habían periódicos como el que estaba mencionado la persona que habló, El Mercurio, de Francisco José Ruiz Rangel. Fue el único que se atrevió a hablar sobre el movimiento del 68. Yo le estaba platicando a Erin que ahí hice mi primer artículo como estudiante sobre el movimiento del 68. Así como te dijo tu papá, me agarró mi papá, ni vuelvas a escribir, porque eran situaciones muy difíciles, ni se te ocurre escribir otra vez. Si yo les pido que me mencionen a los 10 periodistas más grandes que ha tenido Tabasco en toda su historia, ¿a quiénes mencionarían, Erwin? José Pajés Yergo, Regino Hernández Yergo, iban dos. Es un periodista, fotoperiodista que nació en telereportaje, fotógrafo de Excelsior. Reyes Uría. Antonio Reyes Uría. Van tres. Y los periodistas que se han mencionado que fueron periodistas antes y escritores. Si vamos a hablar de Tabasco, tenemos que hablar de ellos. Andrés y Duarte escribió en todo lado, Francisco J. Santamaría escribieron. ¿Tú anexarías a la lista de esos dos? Claro, por supuesto. ¿A quién más tenemos? Van 5. Y de los más para acá, pues tenemos que analizar a quienes han hecho el periodismo ya, como un Isidoro Pedrero Totrosao, que fue una gente que escribía muy bien. Extraordinario. Me acuerdo con Isidoro que me dice: oye, quiero estar entre el reportaje y quiero tener una participación diaria. Le digo: no, diaria no, espérate, le digo. Entonces ¿dónde le llama el pica H? Entonces le digo semanal. Entonces los sábados llegaba Isidoro. Entonces le dije a Isidoro una condición: escribes lo que vas a decir y tienes, creo que le di 4 o 5 minutos, no me acuerdo, una cosa así, creo que 5 minutos tienes. Pues el canijo nunca en su vida llevó escrito nada. Agarraba, cerraba los ojos y se ponía a hablar, la. Parece que como que ya lo tuviera escrito en la mente. Impresionante la capacidad estructurada de redacción, impresionante. De la época moderna es el mejor escritor, el mejor periodista, apasionante, sin duda. Pero el más histórico, aparte de
de don Pepe Pajés y del que mató a Villa. Yo maté a Villa. Regino. Hernández Hierro. Y se me estaba pasando decirlo, don Alfonso Taracena, mi tío. Fue fundador el primer día que abrió Novedades. Fue el fundador el primer día que abrió Excelsior y fue fundador del Universal hasta el día que murió. Junto con el que tabasqueño del Universal, Félix Fulgencio Palavicini. Grandes periodistas. Yo aquí tengo varios nombres, ustedes me dicen, a ver. Isidoro Pérez Dosal, ya lo acaban de mencionar. Tuvo impulso y perspectivas. Sí. Hildo Gómez, que también... Pepe Bulnes. Sí, bueno, era el cronista de la ciudad. Sí, don Pepe Bulnes. Luis Sillán Torralba. Pero no era... Pero sí incursionó también, sí escribió. Sí, pero destacó más en la radio. Destacó en la radio. Pero sí escribió. Pero muy poco, ¿eh? Yo no lo conocí. No estuvo dedicado de lleno a eso, ¿eh? Rodolfo Montiel, ya lo mencionaron ustedes. Ramón Galguera Noverola también, ya lo mencionaron. José Pajes Yergo. Sí. Rafael Vila también. No, él fue fotógrafo. Pero incursionó en la cosa porque él hizo el primer programa de televisión, de televisión lo hizo Rafael Vila Escalante. Y además fue de los fundadores de la ATP. El último premio que se entregó en esa época del ATP, él era el presidente del ATP y lo entregó el ingeniero Leandro Rubirosa Guade como gobernador y se lo dieron a Florentino Hernández Bautista, a Jorge Calles, y el último, dice, yo como presidente doy el último premio a mí, Rafael Vila Escalante. Fue en el Hotel Viva, aparte, sí te acuerdas de eso, ¿verdad? Ya tiene un montón de años. Bueno, sigo con nombres. Claro, por supuesto. Bartolo Jiménez. Bueno, pero era mejor caricaturista, porque además es poco lo que sabe la gente. Fue uno de los alumnos, se fue a estudiar con el gran caricaturista mexicano de lo mejor, Ríos. Y fue alumno de José Pajes Yergo, él trabajó con Pajes Yergo. Comenzó muy joven, y murió también muy joven, pero era un gran talento. Continúo con los nombres. Manuel Antonio Romero, ya lo mencionaron ustedes. Florentino también Hernández Bautista. Don Luis E. Márquez, ya también lo mencionaron, del Diario de Tabasco. Él retoma el nombre del Diario de Tabasco. En 1958 él trae el Diario de Tabasco en septiembre, 15 de septiembre. Y él lo retoma con el apoyo, por supuesto, como eran de todos los periódicos, del gobernador Madrazo. Erwin Macario. Bueno, no lo sé. Todavía. Ahí tendrá que ver con algo. Es talentosísimo. ¿Qué platicamos ayer o antier? Es una biblioteca. Es una lástima del carácter, pero es un talento. Talento de lo mejor, ¿eh? Regino Hernández, ya también lo mencionaron. Félix Fulgencio Palavicini, del precursor. El precursor. Él de Universal. Ajá. Manuel Sánchez Mármol hizo el satírico La Burla. Lo que pasa es que Manuel Sánchez Mármol es prerrevolucionario, Manuel Sánchez Mármol, y su talento fue en la escritura del libro y no lo cotidiano, lo periódico, pero yo creo que si no es el primero, el segundo, tercer escritor más talentoso que ha tenido Tabasco. Arcadio Centella, del Disidente. Claro. José María Pino Suárez, pariente todo de Graciela Trujillo, de Gina Trujillo. Yo tengo un primo hermano, Arcadio Centella, es el sexto en generación con el mismo nombre, fíjate, de tantos años después. Y les decía Pino Suárez que se tuvo que ir a Yucatán y allá publicó el Peninsular. Y fue gobernador de Yucatán. Peninsular. Es el único tabasqueño que... Y además la lealtad es lo más sobresaliente de Pino Suárez. José María Bastar Sazo, ya lo mencionamos. Sí. Trinidad Malpica, ya también, de Redención y el Hijo del Garabato. Jorge Calles Broca, con el Diario Presente. Sí, son fundadores. Armando Pérez Chan, con el Alacrán. Lilia Pérez Solís. Bueno, las mujeres también, no hemos hablado de ninguna mujer. Y las mujeres también tienen su lugar. Mira, Genor González Valencia. Y Gaba. Es muy talentoso, doña Gaba, que además, pariente de José Carlos Becerra, doña Gaba, talentosísima doña Gaba. Hilda de Rosario de Gómez, que también escribía. Hilda escribió Fricasé, igual que de Yanira.
Y tenía policromía social. Policromía social, así es. Sí, Lilia Pérez Solís, Avance Tabasco. En Avance, ella comenzó en Avance. Don Belisario Colorado, acuérdate de Don Belisario. Don Belisario lo estamos olvidando. Era un talento Don Belisario, Sí, de los buenos escritores. Claro. Alberto Pérez Mendoza. Primer director de La Verdad del Sureste. Armando Guzmán y René Alberto, que también fueron directores de La Verdad del Sureste. Ellos, ahí dos. Sí, a ver, ¿quién más? Doña Mary Hernández, la doctora Mary Hernández. Jaguar. Fue una de las pioneras de manera seria en tener continuidad con el periodismo. Bueno, eso es muy importante, porque también él estaba mencionando lo que dijo el Chino Márquez, cómo comenzó Rumbo Nuevo. Con respeto. Comenzó Rumbo Nuevo así, y don Florentino destacó muchísimo que no era una persona que anduviera pidiendo dinero, fue una gente honrada, y lo que tuvo, lo dio. Nació pobre y murió pobre, y un gran periodista y muy honrado. Esa es una cosa extraordinaria. Alguna ocasión me reuní con él, no sé si tú ibas, no me acuerdo con quién más. Me reunieron, ¿saben? Porque me invitaron a reunirme con don Florentino en una finca, con una quintita que tenía. Sí, Rumanacajuca. Exactamente. Rumanacajuca, sí. Ahí estuvimos un rato platicando con él. Yo lo conocía, pero nunca me había sentado a platicar con él, ¿no? Y un talento periodístico. Y muy honrado y muy cabal en ese tipo de cosas. Sí, bueno, la lista es interminable, ¿no? Héctor Cámara Damasco dice que saluda a Juan Pablo por su periodismo honesto que practica. Dice que en 1959 se fundó el periódico El Fuste. Fuste de Tabasco, de Calzada Valencia. En Aztapa, Jalapa. Pero era el director Federico Calzada Valencia. Eso fue en el 67, cuando el movimiento estudiantil era el periódico, junto con el que mencionó Quero, que más apoyaba la lucha estudiantil, porque venía apoyado por Madrazo. Esa era la línea de Madrazo que... El Fuste, él le pone el Fuste, que era además una persona muy talentosa, que tuve el honor y el placer de conocerlo. Él, creo, tenía una refaccionaria que se llamaba El Fuste, sí. Pero yo lo recuerdo en parte de Constitución, ahí donde terminaba el Palacio Municipal y más adelante estaba, y después en lo que es ahora Méndez, antes de llegar a Pino Suárez, por ahí estuvo en esta ferretería que fue además muy famosa, y El Fuste, ¿no? Porque yo creo, ahí te viene el golpe a caballo, ¿no? Y fue muy aguerrido y en todo lo que fueron los movimientos sociales. Pero fíjate que el fuste en el caballo es la montura, la parte de madera de la montura. Y cuando te dice te voy a agarrar fuestazos también. El fuete. El fuete, oye. Y él sobresalió mucho porque inclusive fue diputado. O sea, son gente que eran del PRI, había un solo partido. Sí, no había más, ahí se peleaban todos. Ahí se peleaban. Ahí se decidía. O como sucedió con el que... Y ahora que están mencionando, otra refaccionaria, otra que fue Ferrohuegan, don Juan Bustamante. Juan Bustamante hace un periódico que le llama El Tiempo. Ajá. Un diario, nada más fue efímero, salió casi después del avance, pero no duró. Y hubo otro periódico que se llamó Diario de Hoy, tampoco sobrevivió ese periódico. El otro que no sobrevivió, el del sureste, el de Quintana. Él estuvo, ¿qué? Serían unos 10 años, 12 años, algo así, ¿no? Pero fíjate que... Se la vendió a los Vázquez-Raña. La maquinaria. Pero mira, el sureste nace de un proyecto nacional que hace el grupo Monterrey, que era que de ahí nació también el Reforma, el Norte y el Milenio. Inclusive esos propietarios estaban asociados y querían sacar el sureste. El Norte ya estaba con ellos, y de ahí venía el sureste, y iban a llenar así el occidente. Ya se hizo el occidente de Guadalajara. Entonces fueron haciendo regional el periodismo de Monterrey, que además históricamente yo siento que es el más innovador y más fuerte hasta estos momentos, los periódicos nacidos en Monterrey. Sí, los 3, 4 que hay,
Son las 5 de la tarde, 22 minutos, tengo que hacer una nueva pausa y seguiremos platicando de inmediato. Alberto Taracena Ruiz habló, dice que les manda saludos, que han sabido sostener una posición objetiva, que mucha ayuda a los tabasqueños. Vamos pues a la pausa. Saludos a Alberto Taracena Ruiz. La pausa y continuamos platicando con Jorge Alberto Javier y Erwin Macario. A fondo. Chuy Villa. Son las 5 de la tarde con 25 minutos, 5:25. Seguimos en la plática con los periodistas Erwin Macario y Jorge Alberto Javier. Oigan, para 1892, dice el blog de tabascosoy.com de Landy Aguilar, se imprimían 665 diarios, periódicos y semanarios en todo México. 14 de estos en Mérida, entre ellos el Arcoíris de Sánchez Mármol. A ustedes les consta Antología de la Crónica de México, escrito por Carlos Monsiváis. Se precisa que durante el Porfiriato en México se publicaron 2.579 periódicos. En Yucatán se imprimieron 233 publicaciones y en Tabasco 149. O sea, nunca nos quedamos, abajo pues, pero metiéndole, ¿no?, en la competencia del periodismo, ¿no? Ahora, regresando con don Trino. Don Trino tenía un mundo de publicaciones, archivos y todo este tipo de cosas. Ya no están sus hijos, ya no están sus nietos. ¿Dónde se habrá quedado todo ese acervo? Es necesario rescatarlo, porque, por ejemplo, el que fue director de Rumbo Nuevo, don Ramón, el tercer director, Mendoza H. Malvendieron todos sus libros, ahí andaban los libros. Yo compré algunos de sus libros, pero no hubo alguien que coleccionara. Ha habido un poco de parte de las instituciones culturales de Tabasco, ha habido poco. Y todo contó una historia. Salvador Leme era mi amigo, y llegué y le dije, ahí traen el libro del Aguizote. Sería bueno que estuviera en nuestra hemeroteca. El libro del Aguizote lo está vendiendo Nava y Nava, un vendedor de libros que lo metieron preso. Aquí en Tabasco lo llevaron con todos sus libros porque no pidió permiso para vender libros. Y ahí fueron todos, Martí, todos fueron presos con él. Pues andaba vendiendo el libro del Aguizot, y yo se lo llevé a Chaboneme. No, ese de aquí nadie lee.
y no sé quién sabe dónde quedaría eso. Pero mira, lo que pasa es que había también una ley que está vigente, es de que por ley todos los medios tienen que enviar los ejemplares a las bibliotecas del Estado, a las más importantes. Nosotros lo seguimos haciendo. ¿Tienes que enviar 1, 5, 10? No, normalmente mandamos 5, pero por eso es que la biblioteca de la universidad es la más completa sobre el periodismo, ¿eh? Ahí podrán decir muchas cosas o podremos nosotros tener muchas opiniones, pero ahí está el verdadero acervo. Ojalá lo puedan rescatar y haya un programa especial para hacerlo, ¿no? De los periódicos diarios grandes, vamos a decirle así, Rumbo Nuevo, que ya cumple 79 años. Luego sigue El Presente. Diario de Tabasco siguió. No, pero 15 de septiembre de 59 ya no existe. ¿Vigente? Ya no, sigue presente. Es presente, sí. El 12 de febrero del 59. Después Avance, 11 de noviembre del 71. Después Diario Olmeca, que desapareció ya. Era de Ancona. Era de Ancona. En Novedades. No era Ancona Cadena. En Novedades del 83, que no han de tener archivo, quién sabe si lo mandan. El Tabasco Hoy del 87. El Sureste, que fue del 93, el que hablamos del Sureste. Y Tabasco al Día de Rafael Martínez Escobar también ya desapareció. Pero debe de haber en las bibliotecas. La verdad, el Sureste es del 91. También, ¿no? Ya desapareció. El Diario de la Tarde de José Antonio Calcaño también desapareció a su muerte, se acabó. Y el Correo de Tabasco de Juan José Padilla. Ah, sí, que también desapareció. Y el Heraldo, que todavía creo que se publica, es del 2004, es más nuevo. Pero no se publica ya, pero ese era lo que era parte de lo de Mario Vázquez Raña, pero también era parte de lo que era el coronel García Balseca. O sea, es una cadena. Es una cadena que además ahorita sigue teniendo más de 100 periódicos en el país. ¿Cuándo hubo más control? Vamos a quitar la parte garridista, de la que ya hablamos. Quitando la parte garridista, ¿cuándo hubo más control de la prensa? ¿En los tiempos del PRI? ¿En qué tiempos? Bueno, es que la relación entre los periodistas y los gobernadores del PRI era una relación diferente ahora. Aquí se comenzó el programa diciendo que hay buenos y malos periodistas, empresarios. Hay quienes llegan y no son periodistas, son empresarios nada más, pero hay empresarios periodistas que saben escribir, que escriben, que defienden. Hay cierta libertad, porque no se puede entregar. Ningún periodista que se respete debe entregarse a la adulación y a la defensa total no podemos meterle zancadilla ni al compañero ni al enemigo del gobernante. Y aquí hago la figura de esta Petra Lázaro. ¿Se acuerdan que en el 2015 le metió una zancadilla? Esa era la periodista húngara que le metió una zancadilla a los que estaban huyendo, a los sirios que estaban huyendo. Y eso fue un escándalo. Un periodista no puede agarrar el papel del gobierno y defenderlo o defender el papel de nadie. Él debe ser imparcial totalmente. O equilibrado, como dice. Pero yo te quiero decir una cosa, mira, la relación prensa-gobierno en toda la historia de la humanidad hay dos problemas. Uno, hacer un periódico cuesta mucho dinero. Porque el año pasado que alguien me entrevistó de telereportaje, le digo, me dice, pero cuesta mucho dinero, me dice el reportero. Sí, le digo, cuesta hasta 1 millón. ¿Cómo me es $1 millón de pesos al mes? No, le digo, el Reforma cuesta $1 millón diarios. Su publicación. Claro, es muy costoso. Entonces, tener ese éxito hace 100, 200, 300, 400, 500 años va en función del dinero. La función del éxito hay una que está un poco dividida. A nadie le gusten que lo critiquen. A nadie, ni al periodista ni al político. El López Portillo, el que decía no pago para que me peguen. Pero es que te quiero decir, yo siempre he dicho una cosa, el que primero se enoja de su crítica es el periodista. Si tú dices, oye, Erwin Macario, no me gusta cómo escribió, sale enloquecido a decir, oh no, yo sí puedo. No nos gusta que nos critiquen a los periodistas y tampoco a los funcionarios. Es cuestión de humanidad y no de estatus. Es cuestión de preparación y no de estatus. Tienes que aceptar la crítica y el halago de la misma manera, con humildad y tranquilidad. ¿Es un problema los sismos?
que han habido en Tabasco. O sea, aquí la población, como bien lo acabas de mencionar, antes todo era dentro del PRI, y entonces venían los sismos, ¿no? Trujillismo. El gurrismo, el trujillismo, el rovirosismo, el González Pedrerismo. Los sismos han sido un factor de división en el periodismo tabasqueño. Mira, yo creo que, aunque algunos estén a favor y otros en contra, yo creo que, por ejemplo, la llegada de López Obrador acaba con esos sismos. O la bebe o la derrama, ya fue un voto popular, ya está arriba. Antes había un solo partido y tenías que cuadrarte como ciudadano o periodista, y ahí venían los conflictos. No era que dicen, no, es que están pidiendo mucho dinero o están pidiendo poco, no. Se trata de la honestidad y la libertad de expresión de la mejor manera que puedas darle a la sociedad. Los periódicos, la radio como ustedes, han tenido mucho respeto. Ahora, si tú no te das a respetar, entonces vas a tener problemas. Ahora, ¿hoy vivimos un tiempo de libertad o de represión periodística ante lo que hace el presidente cuando alguien no está de acuerdo con lo que escribe y lo consigna públicamente y lo señala? Por lo regular Loret, por lo regular Boroso, por lo regular Reforma, por lo regular Universal. Es que es lo mismo. A ver, estamos hablando de lo ¿Pero mismo. eso es una represión? A ver, ¿o sí. tiene derecho? No, es que el presidente está defendiendo. El presidente se defiende. Tiene derecho él y tú y todos nosotros, es lo que estamos diciendo. ¿Qué molesta del periodista? Que critique. ¿Y qué molesta del poder? Que lo critique. Y es la misma cosa. La crítica, por eso se debe de llevar a niveles igualitarios. El presidente dice, yo tengo derecho a defenderme. ¿Por qué? Porque no todos son mis amigos. Y dicen, bueno, es que la jornada es su amigo, sí, pero es uno. Pero dicen que el presidente intimida con esas defensas que hace. Se intimida al que quiere, ¿no? Porque él puede haber exceso de legítima defensa. Y muchos periodistas piensan de que ese exceso de legítima defensa puede ocasionar que la sociedad que apoya a un gobernante pueda agredir a un periodista. Ese es el único peligro que puede haber. Por lo demás, el gobierno, el poder, está en todo su derecho de pagar publicidad o no pagarla. O no pagarla. Oye, tu papá no intimidaba. ¿Sabe cuál era la intimidación de don Chucho Sibilla? De que no pasaba cualquier cosa. Yo platiqué una anécdota. Oye, papá, te ves como te intimidaba. Te volteaba. No, pero a ver, es que eso no te tiene necesariamente que espantar. Pero mira, yo platiqué y dije el otro día en el discurso que a mí una vez me llamó el licenciado González Pedrero y ahí estaba tu papá. Dice, a ver, te quiere hablar don Chucho. Dice, yo nada más te voy a pasar mis boletines si me lo lleva Jorge Alberto Javier Quero. No paso nada gratis ni pagado. O sea, esa era una legitimidad que él tenía. Y dice don Enrique, y no quiero pagado nada. Entonces tú te vas a encargar de llevarle. Y yo dije, Dios mío, este hombre es a las 5 de la mañana que llega y se voltea. Te espero a las 5 de la mañana. Y tenía yo que venir aquí a las 5 de la mañana. Me decía, pásamelo, lo voy a revisar. No te vayas hasta que yo lo pase. Y no pasaba nada si no lo llevaba yo. Era un hombre muy serio en la nota. No le gustaba criticar por criticar, pero decía lo que pensaba. López Obrador dice lo que piensa. Ah, sí, es cierto, muchos no vamos a estar de acuerdo con él, por supuesto, pero tiene todo el derecho a incomodarse a como lo tienes tú en tu programa aquí de todos. Y nosotros tenemos también la réplica. Y cuando escribes un editorial, olvida esos editoriales. Mira, los editoriales de Isidoro Pedrero Totosao enojaban a cualquier gobernador. Los editoriales de Erwin, cuando se enloquece Erwin, hace unos editoriales, y yo lo llamo, Erwin, ¿por qué no ves la cosa amable de las situaciones? ¿Por qué? Porque el político, mira, ¿cuál es el fenómeno? Dicen que el periodista no está para halagar, sino para incomodar de alguna manera. Pero es que te quiero decir una cosa. A ver, no sé si coincidan conmigo y coincida Erwin conmigo. ¿Cuál es el problema que tienen ahorita los medios, por ejemplo, en esta época de López Obrador? Hay muchos funcionarios nuevos que nunca estuvieron antes en la política.
Y si los criticas, casi se mueren del susto. O sea, tienen que aprender a escuchar la crítica y a dar también su opinión. Las mañaneras, Jorge, Edwin, las mañaneras son un ejercicio periodístico. ¿Andrés Manuel está haciendo periodismo en las mañaneras? No, es un ejercicio de comunicación. De alguna manera te tienes que comunicar. ¿Tú? Yo sí creo que él, además de comunicarse, como ya dijimos, se defiende. Tiene un arma, él ha utilizado eso para defenderse y lo está usando y lo usará. Pero no es un ejercicio periodístico. No, pues él porque no es periodista. No es periodista. Por eso, pero es un que no es periodista y puede... Mira, es que una réplica. La vez que se enojó Luis Llanto Raro, el que descansa, a un periodista le dice: mire usted, don Luis, yo no estoy de acuerdo con usted, porque cualquiera que se siente a hablar en un micrófono ya se siente locutor, aunque sea un ignorante. Imagínate cómo se puso Luis Llanto, casi se para y lo mata. A ver, tú tienes el derecho en este micrófono de dar tu opinión, yo en el periódico de dar mi opinión, el presidente en las mañaneras, en las anochecitas, en la del mediodía, tiene derecho a dar su opinión. Que no estemos de acuerdo con él, que quizás a veces se pase en el comentario o critique abiertamente a un periodista, como tú mencionas, puede ser Loret, puede ser Broso, puede ser Telereportaje, puede ser cualquiera. Telereportaje ya le tocó. Pero es un área de comunicación. No es un área de periodismo. Le tocó con lo del incendio acá de los huachicoleros a Telereportaje. Ah, sí, que nos dijeron que no era cierto lo que habíamos publicado. Y estuvo muy bien la respuesta. Pero ahí yo sostengo que esta niña es, perdón que se lo diga, si es chambona, no hace bien su trabajo. Ah, bueno, es una opinión que todos tienen que respetar. Ahí está tu opinión. Vilchis. Porque no es esta ocasión, son muchas las ocasiones en las que se le ha tenido que aclarar la plana a esta joven, pero en fin. Ahora, mucho se ha hablado de que me estás hablando de que el Reforma $1 millón diarios para salir al aire, y cada uno de los periódicos, dependiendo de su tiraje y de su todo, ¿verdad?, cuesta más o menos. ¿Puede hoy la prensa escrita vivir sin la publicidad de gobierno? La prensa que está viviendo, esa prensa que no le está dando un apoyo al gobierno en la actualidad, viven de sus suscriptores y además tienen campañas terriblemente avasalladoras en Internet. Ahorita el Universal, el Reforma, el Milenio, para accesar a todas sus noticias, que son noticias muy buenas y muy verticales, tienes que decir, inscríbase y pague, si no, no entras. En la plataforma. Hay un sean de sus plataformas. ¿Qué está haciendo ahorita el nuevo dueño no de Facebook, ¿cómo se llama el otro? El que acaba de entrar. No, el nuevo dueño de la plataforma de Twitter. ¿Qué está haciendo? Sí. Ya quiere. Suspendió todo y dice $8 por inscribirte, para comenzar. Y todo lo que quieras. Y al abrir Twitter vas a pagar $3. ¿Por qué? Porque cuesta una millonada de pesos. Mira por qué han cerrado los periódicos. ¿O por qué han bajado de páginas? Han bajado de página todos hemos bajado. Y de reporteros ya. Porque es muy caro. Y te quiero decir una cosa, no hay represión en contra del papel como hubo en una época, que el papel pipsa en el gobierno. Ahorita no, puedes encontrar en cualquier parte del mundo y te traen papel. El único problema que debes de tener es tener el dinero para pagarlo. O sea, porque no te lo traen si no lo pagas. ¿Por qué? Porque el papel no está hecho a montones y archivados, porque el papel se pega, la humedad, etcétera. Tienes que pagar y te lo traen. ¿Tiene alguna responsabilidad, obligación, o no sé cómo llamarle, el gobierno, los gobiernos o las diferentes instancias de gobierno, de comprar publicidad a la prensa para de alguna manera esta sobreviva cuando no tienen la posibilidad de conseguir patrocinios? No hay obligación, por supuesto. Pero no hay obligación. al gobierno le interesa tener publicidad. Acaba el presidente de anunciar de que ya se hizo la desviación hacia Tuxtla. Teníamos un mes utilizándola y no la habían dado a conocer hasta que él lo dijo. Si tuviera una relación con la prensa lo hubiese publicado desde hacía tiempo. Y cosas como esa y obras que no se cacarean, diría el huevo que no cacarean.
porque no hay una buena relación de publicidad comercial con los periódicos. Y un periódico que vive de eso, que vive de publicidad comercial, publicidad oficial de gobierno, pues no va a estarle publicando gratis las cosas que ellos debían de pagar. Pero también hay una diferencia en lo que está preguntando Chuy. A ver, una cosa es la publicidad comercial y otra cosa es la publicidad política. No se tiene la obligación de que el gobierno en publicidad política tenga que dar el dinero, entonces vamos a ser todos unos inmorales. Lo que sí hay que pagar es decir, oye, se va a abrir el nuevo paso a Coatzacoalcos y hay 5 gasolineras, bueno, lo tienen que pagar, si no, ¿cómo se va a entender la gente? Y lo tienen que pagar por prensa, radio y televisión. Eso cuesta dinero, no se da gratis. Pero decir, habla bien de mí, como diputado, como senador, como presidente, como gobernador, eso no tiene la obligación. Hace algún tiempo había mucho dinero para la prensa, tanto para publicidad como para los, ¿cómo se dice? Los columnistas. Y yo recuerdo que se mencionaba que era como, que muchos columnistas estaban subvencionados o bajo el amparo de algún político y escribían para ese político. Y muchas veces lo que escribían era como un intercambio de mensajes entre la clase política tabasqueña de aquellos tiempos. ¿Era eso así? Es que eso depende del político. Podríamos decir que sí, podemos inventar mentiras. El que suelta el dinero así nada más porque sí, pues no es de él, y el otro que lo acepta, pero no es un común denominador, Chuy. ¿Tú cuándo hiciste eso? ¿Tú hiciste alguna vez? A mí me consta que tu papá nunca lo hizo. A mí me consta, a mí me consta que, por ejemplo, don Florentino Hernández Bautista jamás hizo eso. ¿Cuándo lo iba a hacer Santa María? Que era terriblemente, aparte de talentoso, honrado, delicado. Creo que hay un poco de todo. Y las cosas se pueden ir acomodando como ahorita se están acomodando. Yo tengo idea de que más de 3,000 periódicos han cerrado en este país. Y ya se fueron los de Twitter. Y ahorita, ¿qué dio a anunciar hoy Facebook? Que van a empezar a correr a todo y empezar a cobrar también. No puedes dar la cosa gratis porque cuesta mucho dinero. Y muchos periodistas han dejado de escribir y se han dedicado a otra cosa. Sí, hay gente que dice, si no me das tanto, mañana nos vemos en la columna. Claro, debe de haberlo, pero eso ya depende de uno como director. ¿Esto no sería como la oferta y la demanda? A ver, te explico, Jorge. Sí. Te explico. Hay muchísimos periodistas. Sí. Y de repente un periodista pues, no encuentra cómo financiar. Y otros sí encuentran cómo financiar su actividad. Quien no encuentra cómo financiar quiere decir no hay demanda. Tengo que seguir de terco ahí cuando no me da para vivir mi actividad. El periodismo es una profesión que del que huele la tinta, nosotros lo decimos así, ya quedas ahí cautivo. Tú vas a hacer periodismo aunque no te estén dando los frutos económicos que pudiera darte en alguna temporada. Se hablaba de aquí que hubo mucho dinero. Donde más hubo dinero fue con González Pedrero, porque traía la idea de que todo debía de pagarse, todo era publicidad, y pagaba mucho. Don Florentino me dijo a mí, me habló, yo era el director del Diario de Tabasco y él de Rumbo Nuevo, y me habló y me dice, ya viste cómo están mandando, todo lo pagan, todos los boletines los pagaban y se asustaban. Diario de Tabasco, todos los que éramos de la cooperativa sacamos nuestras casas en el gobierno de González Pedrero, porque él entendía que apoyaba a la prensa dándole publicidad, y había mucho dinero con González Pedrero y mucha publicidad. Pero, y cuando te dan mucha publicidad, ¿no de alguna manera hay una proclividad a tengo que hablar bien de él, o no le puedo sacar sus cosas, ¿no? Pero mira, es que es una... a ver, el planteamiento de Erwin puede estar o no estar equivocado, pero eso depende de la moral de las gentes. Tú vas a pasar algo porque te lo está pidiendo el gobierno. Te conozco, tú no pasas nada, y bueno,
ni de chiste ni de casualidad. No puedes, mira, no puede un director o un comunicador como tú o como el mismo Erwin es necio, pero no escribe nada que no quiera escribir él, aunque te den el dinero. Primero está el orgullo y la dignidad del ser humano, y eso es lo que tenemos, eso es lo que prevalece. Si tú no tienes dignidad y respeto, puedes aceptar lo que quieras. Y si Enrique González Pedrero, en su caso, repartía el dinero que no era suyo, es problema de él. Nosotros tenemos que tener un nivel de dignidad y de respeto, y yo, la mayoría de la prensa que he conocido, no nada más la antigua, porque venimos desde atrás, hasta la moderna, he conocido periodistas muy dignos, aunque tengan otra fama muy distinta. No ha sido tan fácil. Convencerlo, y habla bien de fulanito y te va a dar dinero, te dicen, ni que me mates. Eso se llama dignidad. Yo creo que no estamos tan mal como muchas veces se presume. Creo que estamos bastante bien, y yo creo que esta etapa de López Obrador es muy aleccionadora para nuestra sociedad, porque nos está enseñando a defendernos. Hasta sin la prensa me puedo parar en la Plaza de Armas y decir, no estoy de acuerdo, y no voy a traer una vil chismosa, porque sería el colmo, ¿sí me entiendes? Pero puedo decir lo que yo quiera, y por eso hemos luchado muchos periódicos. Las gentes que se salen sin querer luchar por un nivel de dignidad, es quizás que piensan que todo es fácil, y ahorita ya no hay cosas fáciles. Mira cómo está la vida, y después de la pandemia peor. Ahorita me va a invitar unos tacos Erwin saliendo por aquí, pero que no tenemos otra cosa que hacer. Oye, a ver, ¿el gremio periodístico está unido? No. ¿Cuántas asociaciones de periodistas hay hoy aquí en Tabasco? Hay varias, pero la que reconocía la Asociación Tabasqueña de Periodistas la reconocía. Es la que sigue. Tiene Luis Antonio, ¿no? La de Luis Antonio. Pero es la que sigue, ya tiene 30 o 40 años. 60 años ya, porque él es fundador, ¿eh? No, yo llegué ya después porque fue de esta nación. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está unido el periodismo? Es que no puedes unir a algo que es, no puedes unir a algo que no debe estar unido. Mira, no puede haber unión cuando tenemos diferentes ideas, diferente cultura, diferentes intereses. No, si hacemos la asociación porque vamos a atacar al gobierno del Estado hoy mismo, no, que me cae mal el gobernador y lo voy a atacar. Pero otro es no sirve eso. Ese tipo la asociación de periodistas, de médicos, de ingenieros, son para buscar los caminos de la superación, de la libertad, del trabajo, pero no bronqueando. Aquí ha habido muchas huelgas que hubieron de médicos por 1000 razones, y finalmente se supo que era por salarios. Bueno, pero debemos unirnos para ver mejores escuelas, mejores médicos, mejores hospitales, mejores camas. O sea, debemos de buscar un razonamiento social, ético y responsable para nuestra sociedad. Si nos vamos a unir para hacer mal, pues vámonos con Hitler. Pues sí, se unieron todos para hacer destrozos. Yo creo que deben estar unidos para hacer una superación social. Yo es lo que opino en ese sentido. ¿Qué traes ahí? Era para terminar, porque en esto del periodismo, yo llego a cualquier entidad, a cualquier lugar y compro los periódicos del lugar. En mayo del 2007 estaba yo en Córdoba. Veracruz. En Córdoba, entonces yo llegué, ¿cuántos periódicos hay aquí? Le dije a la vendedora, circulan 7 periódicos, y me pasó 6. Le digo, ¿y el otro? Y me sacó. Y esa cosa se llama el otro. Lo tengo guardado porque eso es de chiste. El otro se llama. Ajá. O sea que las cosas que suceden, y eso lo guardo yo. Yo tengo guardado muchos periódicos, como dijo el compañero que habló, de las personas que habló. Ajá. Tengo muchos, nada más que sí se necesita que alguna institución quiera hacer yo creo que la universidad. Entonces donar todos esos periódicos, si no los tienen, que en la universidad, como decimos, en la Martí debe estar todo. Oye, aquí en Tabasco, en todos los municipios ha existido un periódico, pero imagínate Oaxaca, que tiene 500, ¿qué vas a hacer con 500 periódicos? Yo creo que la selección de las especies y de la inteligencia se tiene que dar también en el periodismo. Yo he pensado que allá en México había una, se llamaba La Torre de Papel. Uh-huh. Así existe todavía. Sí. Entonces, ahí debe haber periódicos, no sé si lo guardaban o nada más lo vendían. Porque si lo guardaban, ahí tenemos la hemeroteca. Sería interesante, sería muy interesante. Habló Juan Torres Calcaño saludándoles, dice, interesante la entrevista, y envía saludos y abrazos. Saludos a querido Juan.
Juan Torres. Torres. Héctor Valencia Reyes dice, el periodista con más trabajos publicados en la historia de Tabasco es don Trinidad Malpica. El periódico más escrito en toda esa historia, el Mercurio, lo que ustedes mencionaron. Sí. Dice el periodista, bueno, aquí está. Para mí el primer periódico crítico de Tabasco es El Federalista en 1834. Mujeres tabasqueñas que publican en periódico lo hacen desde el Porfiriato. Jesús Jiménez dice, excelente programa y saludos desde Ciénegas de Flores, Monterrey. Mira. Héctor Valencia Reyes dice, el periodismo más social en toda la historia de Tabasco se produjo durante el garridismo. Redención solo fue un medio. Ángel Mario Balcázar Martínez, don José Pajes Yergo, no sé si ya lo mencionaron. Sí, ya ha pedido. Es obligado. Mario. El primero regresa, Adriana Bocanegra Quero. Saludos al Chelo. Muy buen programa, Chuy. También Ángel Mario Balcázar dice dice que don Pedro Campo Ramírez también. Sí, lo mencionamos. Héctor Valencia nos vuelve a decir que el primero, supongo que el primero. Argos. León Alejo Torres, Mariano Olvera, los otros 8 me los reservo y todavía no llego a 1910. Y Taracena tenía una revista latinoamericanista, me dice. ¿Quién más acá? Maritere García, saludos desde el Hotel Viva. Excelente programa, muy interesante. Pues ahí tienes tu porra en el Hotel Viva, tú. Es que Nacho es el dueño. Nacho es el dueño. Muy ameno el programa, dice Héctor Valencia. Adriana Bocanegra, aprovechando el programa. No hay agua en Tamulté desde hace días, surge el vital líquido, alcaldesa. Allá en Tamulté sin agua, cara, hay tanta que cae del cielo. Jorge Bacha, saludos a Quero desde la Ciudad de México. Mira, buenas tardes, Villahermosa. El del otro hotel. Lo extrañábamos. Lo extrañamos a Bacha. Irene González, saludos a todo el equipo de A Fondo. Pablo Cortázar, saludos desde Cunduacán. Excelentes personas, bendiciones. Héctor Valencia vuelve a intervenir, dice la Gaceta, Juchimán de la Ujat es heredera de la que apareció en los 40. Bueno, se nos van un mundo de periodistas, de nombres, de gente que... Muchísimos. De los actuales, Luis García, por ejemplo, hay mucha gente que también está haciendo periodismo. Y se ve que el historiador Héctor Valencia está trabajando sobre eso, ya dice... Sí, tiene muchas publicaciones, me envía normalmente... Qué bueno, porque es uno de los que debe tomar esa estafeta y hacer ya la historia del periodismo en Tabasco. Muy bien. ¿Con qué concluyen? ¿Cuáles son tus últimas... tus últimas palabras? No. Las de esta tarde, las de este programa. Pues bueno, a mí me gustó mucho tu idea de que nos juntáramos, porque nunca se ha hecho. No sé por qué, porque nos vemos casi diario, hacemos todo diario desde hace muchos años, somos amigos todos, aunque nos quejemos de la prensa o de la radio. Toda la vida hemos estado conviviendo. Hasta ahora se nos da la idea de poder platicar sin tapujos, ni miedos, ni nada, porque no debe por qué existir. Lo que sí quiero concluir es decirte que hay gente muy valiosa en Tabasco desde el siglo antepasado. Nada más un comentario, por ejemplo, Pellicer y mi tío Taracena, ¿Cuál, Rosendo? No, Rosendo es el papá, el hijo, ahorita convivieron, por ejemplo, muy cerca del que fue secretario de Educación y posible candidato a presidente, José Vasconcelos. Vinieron, estuvieron juntos, gente muy valiosa en toda la historia de Tabasco, que no se ha reflejado siempre al 100% aquí, porque no todos los estados tienen la misma dinámica de desarrollo y de apoyos y de crecimiento económico, político y social. Algunos nos vamos quedando atrás. Desgraciadamente Tabasco ha sido parte de eso. Pero ahí está, mira, el ejemplo es Yucatán. En Yucatán, en serio, que la cultura en Yucatán es
verdaderamente extraordinaria. Y eso lo podemos estar luchando cotidianamente, y que este no sea un último programa. Aquí hay mucha gente muy talentosa en el periodismo. Claro. Inclusive de las nuevas camadas y de las que dicen que están en el monte y en la guerra. No, no hay tal monte y tal guerra. Yo creo que todos quieren tener un espacio para decir su verdad, nada más que hay que aprenderlas a decir. De otra manera encontrarás una respuesta negativa. Yo creo que esto fue extraordinario, te felicito y espero que lo sigas haciendo. Pues yo los felicito a ustedes porque ustedes hicieron el programa. Que esta es una de las cosas que acabas de mencionar ahorita. Cuando la radio o la prensa escrita se contamina con vulgaridades. No, eso... Cuando tú puedes decirle a una persona todas sus verdades de la forma más elegante, de la forma más digna. Le puedes decir todo lo que le quieras decir. Y hay mucha gente que contamina esto con vulgaridades, con obscenidades, con cosas que... Eso no se vale. Del primero que habla mal eso que dice o que escribe, es de él mismo. Claro. Y que ya está permitido ya los congresos aceptaron que se digan malas palabras en la radio. Así que ya estamos perdidos por ese lado. Pero depende sí también de tu educación y deseo claro, de salir adelante. Pues, al agradecerle esta invitación, ojalá y que la rectoría de la OJAT intervenga en algo, porque están haciendo el rescate de Francisco J. Santamaría. Y en esa biblioteca hay muchos periódicos que están rescatando. Ese va a ser un acervo que tienen ahí, como también el acervo de Morgadanes. Está también en Amartí, hay una parte de Morgadanes que reunió mucho. Morgadanes fue periodista también, y él reunió muchos periódicos. Todos esos acervos deben ser rescatados para que el pueblo los conozca. Muy bien. Saúl Hernández Fuentes también dice que felicita y saluda a Jorge Alberto Javier y Edwin Macario, y a mí también, pues, gracias. Saúl, periodista, abogado y toda su vida periodista. Sí, sí. Ahora tuvo que dedicarse a a trabajar como abogado porque esto está difícil, pero mira, Memo Narváez, el rector Guillermo Narváez Osorio, también tuvo todas las veces interés en la prensa, y toda la vida hemos convivido con él. Él convivió mucho con doña Lilia Pérez cuando era directora del Avance. Es una persona muy relacionada, y hasta donde sé es el único que ha puesto interés en rescatar el patrimonio periodístico de Tabasco, y lo tienen en la Martí. Ojalá lo rescaten bien. Muy bien, pues gracias. Muchísimas gracias a Jorge Alberto y a Edwin por su presencia esta tarde. Pues yo me la pasé muy bien. Aprendí y recordamos cosas interesantes, y creo que, yo espero que quienes nos escucharon y nos vieron también hayan hecho lo propio. Voy a ir a la pausa, son las 6 en punto de la tarde, y a regresar con el chichito de Historia y Cultura que nos presenta Landy Aguilar Palafox y de tabascosoy.com, y enseguida nos vamos a ir con Mari Esteban, que es una mujer yocotán, que canta en yocotán, que hizo un video que yo creo que vale la pena escuchar lo que vamos a platicar con ella. Ahora